Bendiciones, bendiciones. Qué gusto poderles saludar a esta hora del día. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos está concediendo de poder reunirnos como uno solo, estar en un mismo propósito y poder escudriñar de su palabra, poder comprender los misterios que encierra la palabra de Dios y la coincidencia tan precisa, tan efectiva que tiene lo que sucedió antiguamente con los personajes bíblicos, que son vidas muy paralelas, son vidas muy similares a las que vivimos en la actualidad. Por esa razón, hemos estado de días pasados tocando un tema pues bastante polémico, por decirlo de alguna manera, un poco incomprensible por la familiaridad que había entre los personajes que hemos estado hablando y que las cosas se dieron pues desafortunadamente para mal, ¿sí? En su gran mayoría las cosas se dieron para mal entre la familia del rey David, el gran rey David. Cuando uno conoce la historia más de fondo o más de cerca, podemos decir que definitivamente fue una vida muy fuerte. Lo que le tocó al rey David fue muy fuerte. Y todo lo que hubo en la vida de este gran hombre, David, fueron consecuencias, ¿sí? Las cosas no se dan porque sí, las cosas no nos acontecen porque Dios es caprichoso, porque las circunstancias simplemente se confabulan y están para perseguirnos o hacernos daño, no. Alguien dijo, no hay premios, no hay castigos, hay consecuencias. De lo que nosotros sembremos, de eso vamos a cosechar. Por esa razón es necesario, si lo que estamos recibiendo hoy nos está diciendo que debemos cambiar la semilla, debemos cambiar lo que estamos aportándole al corazón de nuestras esposas, de los esposos, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra comunidad. Si si a nosotros no nos gusta lo que estamos recibiendo, ahí es donde está la oportunidad de empezar a cambiar lo que estamos sembrando. Es así, créame que no es nada complicado, no es difícil, pero somos nosotros los que muchas veces hacemos las cosas difíciles. Bienvenidos en esta mañana a este tiempo donde nos vamos a gozar aprendiendo más de este personaje, Absalón, ¿sí? Absalón. Entonces, hablar de Absalón, ¿sí? Es hablar de un personaje bastante difícil muchas veces de explicar. Pues cuando uno es sarcástico, cuando uno es así violento o algo así, pues se le puede facilitar. Pero cuando uno no tiene esos modismos, esas formas, entonces dice, wow, Dios, es fuerte, fuerte lo que vivió David y él mismo, porque a la final Absalón terminó siendo eh, una persona que sufrió prácticamente desde muy joven, probablemente el abandono de su padre, el desamor, la falta de atención. No podemos justificar las situaciones, pero se deja ver que este joven se llenó de amargura, se llenó de resentimiento y muchos de sus actos era como una respuesta a toda esa soledad que él vivió. Quiero invitarles a que oremos a nuestro gran Dios, le pidamos su bendición. Vamos a saludar a una de nuestras panelistas, de nuestras invitadas a esta charla el día de hoy, como es Diana Pineda.
a quien me place mucho poderle saludar, bendecirle su vida, Vivianita. Qué gusto tenerla ya con nosotros para seguir hablando de este tema que con usted, con pastores de Renovación 20 de Julio, estuvimos disertando. Entonces, Vivianita, con el muy buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, hay algunos inconvenientes de señal, ya la vamos a tener con nosotros. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Seguimos reconociéndote a ti como el Dios creador, como el Dios que dirige los hilos de este planeta llamado Tierra. Gracias porque tú lo creaste, Señor, tú lo formaste, tú colocaste en cada una de las cosas que están dentro de este globo terráqueo, Señor, y le diste una funcionalidad. Gracias, mi Dios, porque tú eres el que haces que cada día nos alumbre este hermoso sol, que cada día, Señor mío, los climas se adapten y los seres humanos se adapten también a los climas. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy podemos decir que tú has perdonado todas nuestras iniquidades, has sanado todas nuestras dolencias, has rescatado del hoyo nuestra vida, nos has coronado de favores y de misericordias, nos has dado fuerzas cuando nos sentimos débiles, nos has levantado los brazos, Señor, y nos has dado alas como de águila para que nos remontemos hacia las alturas. Gracias, Señor, porque en todo momento, en todo lugar, has estado con nosotros y con nuestras familias, Señor. Gracias por bendecirnos, Dios mío, permitiéndonos ser partícipes de la predicación de tu evangelio, Señor. Este evangelio que da vida, este evangelio que transforma, este evangelio, Dios mío, que crea propósito, Señor del cielo, que rescata, Dios mío, lo mejor de cada persona. Gracias, Dios, por este tiempo tan extraordinario en que podemos, Dios mío, dirigirnos a muchas personas y decirles que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que les bendice sus vidas y que no quiere lo malo para ellos, sino lo bueno. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te rogamos, Dios, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des la capacidad, Dios, de poder llegar al corazón de tu pueblo con esta palabra, Señor amado. Bendícenos, por favor, Señor, y toma nuestra vida, úsanos, Señor, como canales de bendición, porque es lo que más anhelamos cada día. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Bueno, muy bien. Vivianita, por favor, me regala una señal tan pronto pueda estar con nosotros. Muy bien, ahí está. Ya, gracias, Vivianita, por sacar de este su tiempo. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, mi pastor. Bendiciones para todos. Bendiciones a los que están conectados desde Facebook Live. Nada, mi pastor, feliz de estar aquí con usted nuevamente. Aquí estamos. Y para hablar de este tema bien interesante de Axalón, sé que Dios va a bendecir nuestras vidas a través de este tema nuevamente, mi pastor. Amén. Así es, Vivianita. ¿Y qué tema, no? Qué tema, verdad, que es de uno de los pocos temas que se hablan porque casi no bendicen, casi no sacan alegría, casi no sacan júbilo, no hay cómo profetizarle a una persona así. Y desafortunadamente en estos tiempos, en el pueblo cristiano nos hemos acostumbrado a buscar lo que está boom, ¿cierto? A buscar lo que está así como actualizado, como que es que dónde está la casa, dónde está el carro. Y hoy en día nos estamos midiendo por lo que tenemos y no por lo que somos, ¿sí? Entonces, ahí es donde pierde vigencia el evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo, no que haya otro evangelio, sino hay quienes lo pervierten, ¿cierto? Pervierten el evangelio enseñando un evangelio como muy light, un evangelio como muy sin problema. No enseñemos como lo malito que se ve por ahí, sino todo lo buenito, o sea, tapemos, cubramos. Ayer usted decía algo que
que no era encubrir, sino estaban cubriendo, ¿cierto? Algo así, que se decía que colocar un ropaje encima de las cosas. No, yo pienso que si está escrito en la palabra de Dios, pues es cuestión de decir, vamos a documentarnos, vamos a aprender más de estos personajes y vamos a buscar la forma de sacar lo bueno de todo esto, ¿sí? Sacar lo bueno de todo esto. Estamos hablando de Absalón, el hijo de David, el tercer hijo de David, ¿sí? Un candidato a ser rey de Israel. Por eso la gente no se echó para atrás porque dijo, debe ser que el rey, como ya está avanzado en años, pues le está diciendo a su hijo que tome el lugar. Cosas así pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque es que todo mundo se le fue detrás a Absalón. Y cuando él se alía con Aitofel, como que coge más fuerza, ¿cierto? Entonces, y después llega otro sacerdote, ¿sí? O otro profeta, Usaí, y se hace al lado de Absalón, pero ya con engaño, porque David le había dicho, no, tú vas a ir y te vas a aliar con Absalón y vas a estorbar el consejo que Aitofel le ha dado. O sea, David también, imagínese, un estratega militar, un estratega poderoso, él no se iba a quedar así nomás, pero él usó de sabiduría, mientras que Absalón fue astuto. Es muy diferente ser astuto a ser sabio. Entonces, cuando se obtienen las cosas con astucia, por lo general hay engaño en el camino. Por lo general, la persona está deseando el mal, mientras que la sabiduría lima las asperezas, la sabiduría gobierna, la astucia maltrata, la astucia impone las cosas a la fuerza. Entonces, Vivianita, por favor, un recuento de lo que vimos el día de ayer y qué experiencia le dejó también, porque uno enseñando aprende, ¿no? Uno enseñando, uno indagando, uno escudriñando, uno dice, Dios mío, ¿y cómo digo esto? ¿Cómo digo aquello? Pero bueno, aquí estamos, Vivianita. Bueno, mi pastor, ayer hablábamos de cómo Absalón maquinó quitarle el trono a su padre, cómo fue tan sagaz, era un hombre muy sagaz y muy inteligente para hacer las cosas. Y leíamos ayer que él, antes de que las personas llegaran al rey a traerle sus problemas o a traer para que le ayudara a resolver lo que sucedía en la vida cotidiana, dice que él los esperaba a la entrada y les preguntaba de dónde eran, los abrazaba, les ayudaba a resolver el problema que aparentemente tenía. ¿Sabe qué me pasó ayer, mi pastor? Tenía esto tan ahí que yo decía, ¿cuántos axalones en la iglesia hoy día, mi pastor? Orando por las Bien. personas, no permitiendo que llegue a oído del pastor o de los líderes, sino orando por las personas, mi pastor. Y yo decía, wow, qué fuerte esto está sucediendo y por algo Dios lo está poniendo en los corazones, mi pastor, porque de pronto todo esto va a llegar a un punto donde eh, qué tan, qué tan ferviente o qué tan, ¿cuál sería la palabra correcta? Qué tan eficiente es esta oración delante de Jehová para nosotros. Y eso me tocaba ayer mucho, mi pastor, de hecho lo tenía ahí como, yo dije, qué fuerte porque Absalón está empecinado en, en destruir, en acabar lo que el rey hasta aquí ha hecho. Y bueno, lo bueno, mi pastor, es que sabemos cuál es el final de Absalón, sabemos cuál es el final de la historia y eso nos da confianza, pero tenemos que tener mucho cuidado como iglesia de que quién está orando por nuestras situaciones, quién está orando por nuestros problemas familiares, Mm, por nuestros hijos, quién está orando. Yo muy no sé, bien. familia de situación, pero algo Dios está poniendo hoy en los corazones, mi pastor. Y creo que
que llegó el tiempo de este espíritu de Absalón se tiene que ir porque está descubierto, mi pastor, está descubierto. Sí. No hay Amén. que hacer. Amén, amén, amén. Qué profundo está haciendo ver, Vivianita, el tema de Absalón. Porque es que Absalón estaba dando soluciones. ¿Desde dónde? ¿Qué corazón estaba aconsejando? Y la gente le estaba creyendo. Y así está pasando, mi Vivianita, que muchas personas ya no acuden al pastor, ya no acuden a la autoridad, ya no acuden al apóstol, ya no lo buscan. Entonces, están recibiendo soluciones desde un corazón amargado, desde un corazón triste, desde un corazón acomplejado, desde una persona que está tramando algo dañino y, y en el camino está dejando una estela de dolor. Yo me imagino todo eso. Y profundo, gracias Vivianita, porque todo lo que le aconteció el día de ayer y todo lo que pensaba, pues claro, miren, nos lo resumió en un momentico de que eso puede estar pasando, porque es que Absalón se hacía junto al camino y no, o sea, estorbaba a la gente que recibiera un justo juicio. Porque él les decía, lo que tú has dicho son palabras sabias, tú estás diciendo lo correcto, tú tienes la razón, sin indagar bien, sin mirar bien el asunto. Entonces, todos los que tenían la verdadera razón estaban sufriendo y decían, ¿cómo es posible que el rey esté dando este veredicto? Eso no, nunca había pasado. Entonces, claro, quién no se va a sentir como complacido de que le hallen la razón, aunque no la tenga? Tremendo, ¿no? Bueno, impresionante. Ayer quedamos también en que Absalón acudió a Aitofel, que Aitofel era el abuelo de Betsabé y estaba como consejero al lado de David. Y Aitofel estaba esperando, era una oportunidad. Nadie se la había dado en tantos años. Y aquí, como Absalón se evidencia en su deseo de derrocar a su propio padre, de ser el rey de Israel. Entonces, yo creo que Absalón, Vivianita, dijo, no, eso, ser rey, eso es fácil. Pero lo que no sabía Absalón era que todos los reyes que iban a gobernar a Israel serían puestos por Dios. Eso era con lo que él no contaba. Él creyó que era la fuerza, que era con ejército, que era impresionando, que era ganándose a la gente, pero el dueño de Israel era directamente Dios, ni siquiera David, ni siquiera David. Era Dios el que había puesto, así como Dios puso a Saúl y lo quitó, él colocó a David. Entonces ahí estaba súper equivocado Absalón, pensando que era que el pueblo lo iba a proclamar y que el pueblo lo iba a poner. Pero no, en Israel manda Dios. Y con eso no contaba Absalón. ¿Sí? Entonces, acude a Aitofel. En el capítulo 16, el verso 20, dice lo siguiente. Entonces dijo Absalón a Aitofel, cuando llegaron a Jerusalén, da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Oiga, Vivianita, mire lo que es el dolor y la amargura y el resentimiento y el no perdonar. Porque Aitofel tuvo eso en su corazón toda la vida, lo que le hizo David a su nieta, porque David la mandó traer, David la mancilló, David usó su poderío para obtener a Betsabé. Y eso lo tenía ahí guardado Aitofel.
Y mire el consejo que dio. Le dijo, viola a las mujeres que dejó tu padre, o sea, mujeres con las que él se había acostado. David tenía intimidad con esta mujer, eran como otras esposas, ¿sí? Y lo que le propone Aitofel es, hazte aborrecible a todo Israel, viola a las mujeres, pero él no lo hacía por eso, él lo hacía era porque David había amancillado a Betsabé. Ahora, este era el cumplimiento de una palabra que está en el capítulo 12, cuando Natán amonesta a David acerca de lo que había hecho, ¿sí? En el versículo 11 y 12 del capítulo 12 dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué piensa de eso, Vivianita? Que era el cumplimiento de una palabra. Aitofel iba a tener la oportunidad y mire de qué manera, haciendo algo que ya estaba profetizado. No sabemos cómo le llegó esta palabra a Aitofel. No sabemos si alguien se la reveló y le dijo a Aitofel, mire que Dios dijo que se iban a violar las mujeres de David a pleno rayo del sol. Y ahí es cuando uno empieza a decir, Vivianita, que las cosas le obedecen a Dios. Una persona pudo haberle desobedecido a Dios en Colombia y pagar las consecuencias en Ecuador, en Brasil, en España, en Estados Unidos. Y las personas dicen, no, eso el problema fue allá, aquí no me llega. Y mire, ¿qué piensa al respecto, Vivis? Fuerte, mi pastor, fuerte, porque lo que usted acaba de decir, Aitofel no sabía que esto se había profetizado acerca de David, pero Dios sí sabía que había un Aitofel que iba a llegar en ese tiempo a cumplir lo que había dicho el profeta. Ojo, Dios tiene tiempos exactos y llega el momento en que Él va a llegar a cumplir lo que Él dijo, mi pastor. Y aquí está comprobado, Dios no tiene un plan B y su merced lo dice mucho porque el plan A de Dios sale perfecto. Y aquí lo vemos. Qué lástima que a Aitofel le tocara la parte del cumplimiento de lo que se había profetizado, porque su corazón estaba lleno de resentimiento, de odio, de todo lo que había pasado y no se había sanado. Y llegó el tiempo en que se tenía que cumplir y yo creo que de hecho en el manual de Dios, en el diario de Dios estaba escrito tal cual Aitofel le iba a aconsejar a Absalón. Yo me atrevo así como a parafrasear y pensar de que esto ya Dios lo tenía escrito tal cual sucedió. Y lo que le digo, Aitofel, ya eso era lo que estaba escrito para Aitofel. Aitofel va a ser, bueno, tal cual sucedió. Y qué terrible, mi pastor, qué terrible, porque, o sea, si vamos a la parte buena, también creo que David fue tan culpable de todo lo que ha pasado en esta historia, mi pastor. Mire que daños colaterales, lo que decimos hoy día. Tal vez la vida de Aitofel y la de Absalón fueron daños colaterales de las consecuencias de lo que hizo David, porque David actuó mal y vea, ahora vemos a estos hombres tratando, se juntaron a maquinar el mal hacia él, por consecuencia de lo que él hizo mal en el pasado. Entonces, sí. Fuerte esto, mi pastor, muy fuerte la verdad. Y algo, Vivianita, que
de esas consecuencias o de esos efectos colaterales de los que se habla. Y vemos nosotros como es como la consecuencia de lo que se había hecho, pero es que como el pecado fue grave, las consecuencias tenían que ser graves. Al tamaño del pecado, así las consecuencias. Vamos a decirlo así, jocosamente, usemos ese término porque yo creo que se nos presta. Pecados pequeños, consecuencias pequeñas. Pecados grandes, consecuencias grandes. Porque es que en el versículo 13 y 14 del capítulo 12, David entonces dice así, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Él lo reconoció. Y mire, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, porque el pecado era digno de muerte, porque era el rey, porque lo que había hecho, mire lo que dice el verso 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y dice que Natán se volvió a su casa. O sea, todo comenzó por el fruto de ese romance. O sea, es que a veces uno piensa, Vivianita, que no, yo peco, me arrepiento, pido perdón y no. Dios perdona la falta, pero las consecuencias se sufren. Y mucha gente dice, pero si Dios ya me perdonó, ¿por qué me está pasando esto? Es que Dios es justo. Y cuando Dios aplica justicia, pues la aplica a la medida justa de la falta que cometimos. Por eso, queremos mejores días mañana, guardémonos hoy, porque hoy estamos siendo la consecuencia del ayer. Entonces, pues es como una persona que paga una condena, Vivianita. ¿Sí? Paga una condena, listo. Es un expresidiario, es una persona que estuvo presa, ¿cierto? Pero ya pagó la condena. Si sigue cometiendo delitos, ¿qué cree? Se la va a pasar allá. Entonces, si no hay delitos, no hay condena. Si no hay pecados, no hay consecuencias. Ahí es donde está la razón. Entonces dijo el apóstol Pablo, hagamos males para que nos vengan bienes. De ninguna manera. Porque Dios es justo. Por favor, no lo tomen que es que Dios me está castigando, que es que Dios se ensañó conmigo. No, miremos un poquito hacia atrás. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos sembrado? ¿Cómo hemos tratado a la esposa? ¿Cómo hemos tratado a los hijos? ¿Cómo hemos tratado el entorno? ¿Cómo estamos logrando las cosas? Es que David fue fuerte. David aprovechó el poder, la autoridad. Él debía estar en la guerra. Ese día se quedó en el palacio y la ociosidad es la madre de todos los vicios. Ahí vemos. Mire todo esto. La primera víctima, por decirlo así, el bebé. Digo, ese niño, mire, la primera ecografía profética, una ecografía profética. Natán le dice a David, el hijo que va a nacer, ciertamente morirá. Y murió. Pero ahí no paró todo. Entonces, cuando a Aitofel, Absalón le dice, ¿qué debemos hacer? Ya estamos en Jerusalén. ¿Cómo comenzamos aquí a desarmar todo esto? ¿Qué empezamos a hacer? Y él le dice, llégate a las concubinas de tu padre. Y dice que estas mujeres, cuando David se enteró de todo eso, él las aisló. Dice que nunca más se llegó a ninguna de ellas y las destinó a que llegaran a su ancianidad y murieran en ese estado. Tampoco pudieron tener un esposo, no pudieron tener hijos. Eran concubinas, eran mujeres que únicamente eran vistas para el acto sexual. ¿Mm? O sea, mire todas las consecuencias, se da cuenta. Yo siempre he dicho, no hagamos sufrir a otros por los errores nuestros. Y qué tristeza, Vivianita, cuando otros están pagando las consecuencias de los errores nuestros. Yo creo que su merced debe tener algo que decirnos al respecto. No, mi pastor.
O sea, es una cosa tan impresionante, mi pastor, cuántos hijos hay pagando consecuencias de los actos de los papás. Sí. ¿Cuántos hijos hoy día, cuántas personas a nuestro alrededor están viviendo consecuencias de cosas que se hicieron en el pasado y que repercutió en ellos, mi pastor? Mire qué grave, ¿no? Definitivamente nosotros como cristianos tenemos que pararnos muy bien en la brecha, mi pastor, mirar cómo estamos actuando. Hablábamos ayer de los pecados ocultos. Uno cree que esos pecados ocultos, bueno, ya pasaron, listo, no pasa nada. Dios me perdonó y listo, ya seguimos. Pero ¿cuántas personas se van a ver afectadas más adelante? Nuestros propios hijos, por esos pecados, mi pastor. No, yo creo que este tema hoy está, o yo estoy muy susceptible, o el tema de verdad es bastante fuerte, mi pastor, porque si uno de verdad se mete en el tema y dice, wow, David, esas mujeres no tenían la culpa y también sufrieron la consecuencia, también, o sea, no pudieron tener una vida, no pudieron hacer nada más, no pudieron tener hijos. ¿Cuánto sufrimiento pasó por ellas? Debemos, yo creo que es una obligación de nosotros como cristianos mirar nuestra vida, cómo estamos caminando en el evangelio, mi pastor, porque no es caminar por caminar. No es decir yo soy cristiano por yo soy cristiano. Es que, mire, ¿sabe qué me viene a la mente ahorita sí, así, mientras mi pastor hablaba y decía todo esto? Por eso hay tanta gente hoy día diciendo, es que yo para ser cristiano como fulano mejor no soy. Sí. Y creo que esto es bastante grave, mi pastor, porque eso trae una cantidad de consecuencias que nosotros creemos que los errores son de quien los comete y no consecuencias del pecado que estamos cometiendo nosotros. Y eso es bien dañino, mi pastor, porque hay familias destruidas pensando que es porque la hija no obedece, porque el sobrino no actúa como quisiéramos que actuara, porque más veces estamos mirando dónde nos equivocamos. No, mi pastor, yo no sé, yo ya lo metí ahí, yo no sé. No, pero es que es una realidad, Vivianita. Estamos buscando argumentos donde no los hay. Estamos buscando como culpables donde no los hay. Cuando el culpable es algo que quedó inconcluso. Algo que quedó inconcluso. Porque es que a mayor cargo, a mayor responsabilidad, mire, una falta en una persona del común pasa desapercibida. Pero una persona del tamaño de David, que era puesto por Dios, que tenía todo a su disposición, pero fue un capricho de momento. Yo creo que si él hubiera podido ver todo lo que iba a afectar, no lo hace. Pero como uno no conoce el futuro, ¿cierto? Entonces el futuro y todo lo que estaba viviendo, por eso fue que David se fue para el monte. Se fue a la montaña y dice que se fue descalzo. Yo creo que David se daba golpes de pecho y decía, por mi culpa están sufriendo esas mujeres, por mi culpa vienen todos estos guerreros detrás de mí, por mi culpa está llorando el pueblo, por mi culpa estas mujeres van a quedar, mire, amancilladas, avergonzadas, destinadas a vivir solas. Después de que se sentían orgullosas de ser las mujeres del rey, pasaron a ser un escarnio público, porque en público, usted se imagina eso, y es que anteriormente la verdad que no había escrúpulos, no había escrúpulos para nada. Usted imagina una orgía prácticamente a plena luz del día y la gente observando. No, eso era trágico, eso era detestable. Y ahí vemos consecuencias. Amados, por favor,
No argumentemos, es que Dios me está castigando, es que Dios se ensañó conmigo, es que Dios, si yo no fui tan malo. Ay, por favor, no tratemos de minimizar lo grande. No tratemos de tapar el sol con un dedo. No pensemos que es que Dios es injusto y me está castigando de esta manera. No, revisémonos. ¿Qué dice el Señor? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? Entonces hay como un desenfreno en el área sexual, Vivianita, un desenfreno impresionante. Mire, un pastor le puede hacer mucho daño a una comunidad si no frena sus instintos. Un apóstol le puede hacer daño a una comunidad si no frena sus apetitos por el dinero, por la fama, por el poder. Es que hay una ansiedad, Vivianita, de figurar, es que yo soy el gran, entonces yo puedo ultrajar y yo puedo maltratar y yo puedo abusar de una niña. ¿Cómo así? ¿Quién nos dio ese permiso? Es que hay que decirle, Espíritu Santo, ayúdame a contener este caballo fuerte que quiere salirse y hacer cosas. No, el apóstol Pablo decía, hay que azotar la carne todos los días. Hay que azotarla. Por eso es necesario tener familias. Vivianita, la familia es un freno. Una esposa, un esposo es una muralla de protección. Hogares saludables de la mejor manera posible. No somos perfectos, pero tampoco sin irnos al extremo. Es que, mire, personas, aún hijos de pastores, están saliendo por las redes a decir una cantidad de cosas, Dios mío. Entonces tenemos nosotros que cuidarnos también y pedirle a Dios, sobre todo aquí no es tanto la prudencia nuestra, porque en el libro de Proverbios Dios dijo, capítulo 3, verso 5, verso 6, dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos y apártate del mal. Apártate del mal. Una persona que ejerce autoridad puede ser en un barrio, el presidente de la Junta de Acción Comunal, y una persona haciendo daño, mire, eso se nota. Entonces Dios, cuando aplica su justicia, para nosotros es muy grande. Pero es que para Dios el pecado que hicimos en oculto también fue grande. Entonces, ahora vamos a ver en el capítulo 16, el versículo 23. ¿Quién era Aitofel? ¿Qué poder tenía? ¿Qué poder ejercía en los reyes de esa época? Dice, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Uy, qué tremenda influencia tenía Aitofel. Aunque tenía dolor en su corazón, resentimiento, pero él era un hombre como si fuera la palabra de Dios. Dice, así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. ¿Ah? Entonces Aitofel, pero pasemos al capítulo 17, porque vamos a ver, a pesar de que Dios lo compara como la voz de él, miren lo que tenía Aitofel en su corazón. Con tal de complacer a Absalón, dice el capítulo 17. Entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Entonces, ¿cuál era mire que Aitofel no se quedó solo con que violenle las mujeres a David. Él no se quedó ahí nomás,
sino que Aitofel, wow, Dios mío, a mí me impresiona, Vivianita, saber que pueden haber personas a nuestro lado queriendo matarnos, solo esperando la oportunidad. Y como usted acaba de decir, que me impactó la forma como Dios le reveló a su merced de que hay personas haciendo oraciones y solucionando problemas desde su humanidad y se lo estamos creyendo. Ay, Vivianita, esto es tan fuerte, pero a la vez nos trae un refrigerio porque dice, Señor, líbranos, guárdanos, desenmascara a esos Aitofel que están ahí, como sabiendo todo de nosotros, porque dijo, está débil, está cansado, está derrotado. Yo lo cojo solo y lo mato. Uy, Dios mío. Oiga, Vivis, ¿hasta dónde va esto? ¿Sí ve esa cadena? El Absalón descubre a Aitofeles. Vivis, por favor, sigamos ahí. Esto se pone más bueno, mi pastor. Pero más doloroso también. Sí. No, de verdad que impresionante Aitofel para maquinar, o sea, y tiene la capacidad, mi pastor, de hacerse pasar por muy manso. Una persona muy obediente, muy mansa, muy, parece que todo lo obedece. Se le desactivó su micrófono, Vivi. Perdón. Ya, bien, Ya, pues. ¿se escucha, mi pastor? Sí, sí, ahí le escuchamos bien. Él era un hombre que aparentemente era muy bueno, mi pastor, muy bueno, pero él estaba esperando una oportunidad para acabar con el rey. Así hay mucha gente, mi pastor, en la iglesia, muy paciente, esperando el tiempo, esperando en qué momento me dejan predicar, en qué momento me dejan. Y por eso hace oraciones por allá escondidas, mi pastor, porque él quiere relucir antes de que se lo permitan. No, fuerte, y, y, y está esperando en qué momento yo puedo hacer algo para tumbar al pastor. ¿En qué momento el pastor está débil? ¿En qué momento el pastor, yo estoy tratando de saber la vida del pastor para ver en qué momento yo puedo hacer lograr mi cometido? Estos Aitofel, mi pastor, yo creo que no solo se descubrió Absalón, se están descubriendo los Aitofeles, mi pastor, porque junto a Absalón son muy peligrosos y quieren acabar con la iglesia, quieren acabar con esos hombres de Dios que estamos en un tiempo muy peligroso, mi pastor, en un tiempo donde la iglesia, creo que por eso se ha tratado de minimizar tanto como cristiano, como creyente, eso no es importante. Los pastores no son importantes, mi pastor. Estamos en un tiempo donde no se les incluye para nada, no es importante lo que opinan, no es importante, se ha dicho que oran y lloran y lloran, o sea, todo eso se está viendo, mi pastor. O sea, de que no es importante orar, ¿para qué orar si lo que se está haciendo no se ve? Entonces, estamos en un tiempo donde se han levantado no solo uno, muchos Aitofel y muchos Absalón para minimizar totalmente la iglesia, para minimizarla totalmente. Y por eso es que esas oraciones sin efecto, esas oraciones que ellos hacen basadas en su propia humanidad y en su como en la capacidad que ellos tienen para envolver a las personas, mi pastor, porque tienen mucha capacidad de envolver a las personas y por eso, mi pastor, yo creo que todo esto se va a desenmascarar y el tiempo que estábamos esperando de la iglesia avanzar, de la iglesia, de un evangelio que sea constructivo, totalmente constructivo, llegó ese tiempo, mi pastor, porque Aitofel no puede seguir avanzando.
no, porque ya no puede maquinar más, mi pastor. no, exacto. Me alegra eso. No puede seguir haciendo de las suyas, no puede seguir trastornando a la iglesia y los ministros de Dios como atrincherados, arrinconados, diciendo, Señor, por favor, haz algo. Dios lo va a hacer. Dios va a desenmascarar. Dios va a quitar máscaras. Dios va a hacer que se vea una realidad y se diga verdaderamente quién es el Aitofel, quién ha estado ahí por años. Es que este Aitofel yo creo, Vivianita, que, que llegó en un momento como encubierto, ¿sí? Muy bueno, pero a la vez muy malo. De hecho, estaba buscando el significado de la palabra, del nombre Aitofel. Y qué sorpresa cuando dice hermano de la insensatez o de la locura. O sea, es pariente de la insensatez. Ni siquiera dice el significado insensato, no, sino pariente, hermano de la insensatez. O sea, él convivía con eso. Él era bueno, pero cuando llegó la hora de ser malo, fue todo lo malo. Como una frase que a veces yo manejo que dice que uno puede llegar a hacer todo lo bueno posible si se lo propone, pero puede llegar a hacer todo lo malo posible si se lo propone también. Aquí estamos viendo yo nunca creí que iba a ver en la Biblia una persona así, y mire que sí, hoy me vengo a dar cuenta que esa frase se puede reflejar en Aitofel, hermano de la insensatez y de la locura. O sea, hermano, es que eso es más terrible. Yo por eso digo que no solo el significado insensato, no, eso era Nabal, el esposo de Abigail, insensato. Pero es que aquí se le da un atributo mayor, hermano de la insensatez y de la locura. Entonces, cuando Absalón le escucha a Aitofel, llégate a las concubinas de tu padre, avergüénzalo hasta más no poder, bueno, de todo. Y después dice, déjame, yo me voy con 12,000 hombres, lo cojo débil, lo cojo cansado y yo mato al rey, porque él creyó que tenía acceso todavía a la recámara del rey, porque él era de los más cercanos. Ay, Dios mío. Que Dios nos guarde. Y a los que son cerca de los ministros de Dios, por favor, prudencia. Desista de eso. Desista, por favor, cambie su actitud. No siga más con esa intención. Mire, si Dios lo tiene usted para ser un ministro de Dios, Dios lo va a hacer, pero no coja las cosas a la fuerza. No quiera usted mismo ponerse. Deje que Dios lo ponga. ¿Qué dice Dios de Adán? Y puso Dios a Adán en el huerto del Edén. Dios es el que quita y Dios es el que pone. Cuando uno quiere a la fuerza estar en ciertos lugares, ahí no hay nada. Ahí no hay nada, Vivis. Ahí no hay nada, absolutamente nada. ¿A quién le va a predicar? ¿Con qué autoridad va a predicar si Dios no lo puso, si Dios no lo mandó? Dios respalda a los que Él coloca. ¿Para qué se va a poner usted mismo si no tiene el respaldo de Dios? Al contrario, va a ser un enemigo de Dios. ¿Para qué el título si Dios no está ahí? Ay, Dios mío, ¿para qué el título? Se ha visto personas que han falsificado diplomas de la universidad y esto se vuelve un delito. Cuando los descubren, eso es un delito y van a parar a la cárcel porque usó algo. Falsificó firmas. ¿De qué le sirve si usted no estudió, si a conciencia no se capacitó? Ahora, ser pastor o ser apóstol no es cuestión de título, esto es cuestión de llamado, es un llamado de Dios. Entonces, aquí estamos viendo. ¿Sabe qué me gusta de lo, digamos, entre comillas, muy en comillas, muchas comillas? Absalón dice en el versículo 5 del capítulo 17. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Usaí, Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. O sea, el consejo de Aitofel
de que él iba a matar al rey, de que él se llevaba 12,000 hombres, de que él aprovechaba la confianza. Absalón dice, pues está bueno lo que usted quiere, pero ya matar a mi papá. Esperemos a ver, pidamos una doble confirmación. Hablemos con el otro vidente, con el otro profeta. Entonces dice el verso 6, cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usaí dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Usaí, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí que él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón. Ay, Dios. Usaí. Usaí contundentemente dice, el consejo de Aitofel en esta ocasión no es bueno. No es bueno. No es para nada bueno. Ahora, Usaí venía de ver a David. La última persona que había visto a David, ¿cómo estaba? Era Usaí. Pregunto, Vivianita, ¿cómo lo vio en realidad? ¿Acaso no estaba cansado? ¿Acaso no estaba con ceniza en la cabeza? ¿Acaso no estaba llorando? ¿Acaso no estaba con los pies descalzos? O sea, si alguien sabía cómo verdaderamente estaba el rey, era Usaí. Pregunto, ¿lo presentó como estaba o lo presentó como fue en algún momento? Eso ya es poderoso. Esto ya cambia la escena. Cuando usted habla de su pastor, no, es que mi pastor está bien. ¿Cómo así que está? No, mi pastor está bien y mejorando. Eso, yo creo que eso levanta los ánimos a cualquiera. Y le hizo ver a Absalón cómo era David en realidad, no cómo estaba. Eso me fascina. Porque es que a veces queremos mostrar un derrotado, cuando se está mostrando es a un procesado, cuando se está mostrando es a un guerrero. Yo creo que Absalón dijo, ¿verdad que mi papá mató al gigante a Goliat? ¿Verdad que mi papá venció a los filisteos? ¿Verdad que mi papá esperó con paciencia destronar a Saúl? ¿Verdad que esto? Yo creo que Absalón dijo, wow, claro, ¿se da cuenta? ¿Cómo estás presentando a tu pastor? ¿Cómo estás presentando a tu líder? ¿Cómo estás presentando a esa persona? Estás haciendo corrillo para decir, ay, oremos, pobrecito. No, ¿cuál pobrecito? Pobrecito el diablo que perdió la salvación. Pobrecito los Absalones que no quieren cambiar. Pobrecito los Aitofeles que viven frustrados y amargados. Pobrecitos los que no han querido entender. Pero ¿cómo presentó Usaí a David? A mí me impresiona cómo hizo ver Usaí a David, que todo el pueblo, el mismo Absalón dijo, este consejo es mejor que el de Aitofel.
Mi Vivi, yo creo que su merced tiene algo para decirnos de estos dos personajes. Aitofel por un lado, Usaí por el otro, y cada uno presentando a su rey a su manera. Vivis. No, mi pastor. Yo creo que usted ahí habló con toda la propiedad de quién era David. Y me impresiona porque, como dijo usted, David estaba descalzo, estaba llorando, pero Usaí no dijo eso. Él dijo, no, acuérdense que él es valiente y siempre lo recalcó. David no es un cualquiera, David es un valiente, es un luchador, él no se aminada de nada, él, mejor dicho, no se le vayan a meter así, porque si ustedes se le meten así como lo están planeando, los va a matar, fue lo que les dijo Usaí, les dijo, los va a acabar a todos, no va a quedar uno. Y esto de verdad que me impresiona porque sí y donde no hubiese, donde Usaí no hubiese hablado así a Absalón, mi pastor, yo creo que ellos hubiesen hecho las cosas como las tenían planeadas, pero dice la palabra también que era Jehová poniendo estas palabras en Usaí para que cayera Absalón. Dios tiene todo preparado, mi pastor. Definitivamente recalco esto, o sea, lo que él tiene planificado, así va a ser tal cual. Así se levanten Aitofel, así se levanten Absalón, va a haber un Usaí que va a venir con una palabra de parte de Dios diciendo, así no se vayan por ahí porque como lo tienen planificado, está mal. Entonces, de verdad que me impresiona mucho, muchísimo. La palabra de Dios no va a caer en ningún momento a tierra, mi pastor. Colombia, así lo quieran acabar, todos esos planes se van a ir a tierra, mi pastor. Porque la palabra de Absalón y de Aitofel se va al piso. Porque lo que Dios tiene preparado, mire, sabe una cosa, mi pastor, en un tiempo siempre hemos escuchado decir de parte de muchos profetas que Colombia es un faro a las naciones. Y sabe algo, mi pastor, que en este tiempo lo creo totalmente porque esta palabra no es en balde, mi pastor, y todo lo que estamos viendo no es en balde, y no sé por qué tengo a Colombia ahora en este momento, si no estábamos hablando de Colombia, pero llegó el tiempo en que se va a ir a tierra todos los planes que han maquinado en contra de nuestro país, mi pastor. Sí, amén. Amén. Totalmente, Vivis. Totalmente tiene que caer a tierra y tienen que salir a la luz todas estas cosas. ¿Que va a doler? Sí. Le va a doler a muchos ministros de Dios, porque tal vez personas muy cercanas eran los Absalón y los Aitofel, que lo estaban era cebando, lo estaban era ahí confabulándose con ellos. Y ya los hemos visto. En lo personal, yo ya he visto hombres de Dios que han llorado, lágrimas de sangre, diciendo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Fulano, mire, tanto que yo le apoyé, tanto que yo le di, yo le ayudé a restaurar su hogar, su familia, y mire todo esto, mire lo que me está pasando. Tenemos que ser fuertes porque no sabemos a quién estamos inspirando. Tenemos que ser muy fuertes porque no sabemos a quién estamos proyectando. Tal vez le estamos dando mucha fuerza a los Absalón, tal vez le estemos dando mucha fuerza a los Aitofel, que conocen nuestra recámara más secreta, que conocen casi nuestros pensamientos, nuestros movimientos, lo saben todo de nosotros. Y todo eso lo van a usar en nuestra contra. Ay, Dios. Por eso hay que, mejor dicho, con mucha oración, con mucho ruego, con mucha súplica, Señor, ¿a quién tengo a mi lado? ¿A quién tengo a mi lado, Señor? Por favor, Dios, ¿a quién estoy dejando entrar a mi casa? ¿A quién estoy dejando entrar a mi corazón? ¿A quién le estoy dando las llaves de mi casa? ¿A quién le estoy entregando mis más íntimos pensamientos? Impresionante. Lo cierto es que vamos a observar en el capítulo 15, el verso 30, porque es que Usaí aparece en un momento difícil en la vida de David. Dice el verso 30, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando.
llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían, ¿sí? Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Verso 12. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. ¿Quiénes son los que están con uno? Los que son capaces de llorar cuando uno está llorando, o los que son capaces de reír cuando uno está riendo, los que a pesar de nuestras debilidades nos siguen amando, los que a pesar de nuestros desaciertos siguen creyendo en nosotros, los que son capaces de no dudar, sino que dicen, yo sé que mi pastor hace esto o hace aquello, yo sé que mi pastor me está llevando de la mano. Así, por eso, por favor, amen a sus pastores, amen a sus apóstoles. Y esta palabra va en general. Por favor, amen a ese hombre, a esa mujer de Dios. Porque si usted se les va en contra, mire, vienen consecuencias graves. Mire, ¿qué hizo Usaí arquita? ¿Qué hizo Usaí? También rasgó sus vestidos, se identificó con el hombre de Dios, también lloró. ¿Y en dónde se lo encontró? En su peor momento, en el momento de mayor dolor de David. Él iba a adorar a Dios, él iba a refugiarse en Dios, él sabía lo que había que hacer, pero él nunca oró en contra de Absalón, jamás. Él nunca oró como si oró en contra de Aitofel. Y ahí fue donde apareció Usaí. Entonces vemos nosotros que Dios nos va a colocar personas a nuestro lado en nuestro momento más difícil, en nuestro peor momento. Y Dios va a hacer que todo esto que han estado tramando el enemigo desde hace tiempos, esto no va a ser nuevo, pero los hombres de Dios se levantan. Hoy oramos por los apóstoles, hoy oramos por los profetas, hoy oramos por los evangelistas, hoy oramos por los pastores, por los maestros, hoy oramos por todas estas personas que Dios los tiene en eminencia, que Dios los ha sacado de su corazón, como dice Jeremías capítulo 3 verso 15, yo os daré pastores con prudencia y con inteligencia, con sabiduría, para que apacienten el rebaño. Hoy le levantamos las manos a los ministros de Dios. Hoy por el poder de la palabra desenmascaramos todo espíritu de Aitofel, todo espíritu de Absalón, todo espíritu que ha estado ahí maquinando la caída de los hombres de Dios. Mujeres que han estado prestándose y abriéndole su corazón para hacer caer a hombres de Dios. Hoy en el nombre de Jesús va a ser revelado, va a ser revelado. ¿Duele? Sí, va a doler, pero es mejor eso, algo temporal, a una condenación eterna. Es mejor eso, hombres de Dios, fortaleza para ustedes. Hombres de Dios, fortaleza. Dios bendiga sus vidas. Levantamos muros, cercos de protección alrededor de ustedes. El enemigo no los podrá tocar. Hombres de Dios, el enemigo no los podrá tocar. Hoy se cumple la palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. A ti no llegarán. Todo el que conspirare contra ti, varón de Dios, mujer de Dios, lo hará sin Dios. Todo el que se levantare contra Dios, contra ustedes, delante de ustedes caerán. Los verán caer, los verán derrotados, los verán avergonzados, los verán sin poder y sin autoridad. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Todo el que se ha levantado contra usted, que lleva años a su lado, en el nombre de Jesús, no terminará, ni siquiera llegará a la mitad de este mes viviente, ni siquiera llegará a la mitad del mes de junio, y el Dios de los cielos le hará justicia a los hombres de Dios que han sido impedidos por estos malignos, Absalones y Aitofeles, encubiertos, enmascarados, haciendo daño, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú lo haces. Llegó la hora de que haya justicia a esos hombres y a esas mujeres de Dios. No es justo que se tomen y le quiten a quienes han trabajado arduamente, honestamente, haciendo las cosas.
Lo cierto es que Usaí es usado por Dios para echar abajo el consejo de Aitofel. ¿Cómo presentó al rey? Muy diferente a cómo lo vio. Muy diferente. Si alguien sabía cómo estaba David, era Usaí. Él sí lo había visto. Él sí le vio las lágrimas en los ojos. Él sí le vio la ceniza sobre su cabeza. Él sí le vio los pies descalzos. Aitofel no. Aitofel, todo lo que decía es, yo sé cómo actúa David. Pero no, no es lo que usted piense. Así como alguien dijo, uno es perfecto en los ojos correctos. Uno es perfecto en los ojos correctos. El problema es caer en malos ojos. Lo ven a uno mal, pero en los ojos correctos lo ven a uno bien. Vivianita. Así es, mi pastor. Yo creo que llegó el tiempo. Mire que David estaba llorando, mi pastor, por causa de Absalón y por causa de Aitofel. Y llegó, levantó Dios un Usaí y orábamos ahorita porque se van a caer muchos Absalón y muchos Aitofel y va a doler porque van a ser personas cercanas, van a ser personas a las que se les amaba porque son personas cercanas. Pero sabe una cosa, mi pastor, se van a gozar más de escuchar a Usain, escuchar ese Usain diciendo, mi pastor es un hombre de Dios, mi pastor es un hombre fuerte, mi pastor es un hombre que ha estado durante tantas luchas y se van a gozar más los pastores de que les sean quitados esos Axalones y esos Aitofel, porque llegó el tiempo, mi pastor, no es justo de que como hombres de Dios estén tanto tiempo orando de rodillas diciendo, Señor, mira esta situación, mira la otra, y sean personas que están a su propio lado los que estén entorpeciendo esa labor que Dios les ha dado, mi pastor. Y yo creo que se van a levantar muchos Usain, muchos, no va a ser una Bien, sola persona, bien. sino muchos los que van a estar ahí de la mano vamos a estar ahí de la mano de nuestros pastores, amándoles, ayudándoles, que aunque de pronto veamos que están en momentos difíciles, los vamos a mostrar siempre fuertes, mi pastor. Y yo creo que ya llegó el tiempo de que ya no orar más por personas que no están valorando la oración, mi pastor. Sí. Bueno, bienvenidos los Usaí. Dios, gracias por los Usaí que siempre ven con buenos ojos. Gracias por los Usaí que siempre están dispuestos para levantar brazos. Son como esos Ur y Aarón que le levantaron las manos a Moisés. Son como esas personas y Taís, que son capaces de defender, aún con su vida, la vida del rey. Porque personajes como ellos se presentaron en la vida de David. Ahora, miremos cómo empiezan a caer estas personas, cómo empiezan ellos a decir, wow, me descubrieron. ¿Y ahora qué pasó? Porque resulta que Absalón y el pueblo dijeron, es mejor el consejo de Usaí que el consejo de Aitofel. Absalón mismo lo dijo. Vamos a corroborarlo, por favor, en el versículo número 14 del capítulo 17 del segundo libro de Samuel, para quienes hayan llegado a este tiempo de esta transmisión. Dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí, arquita, es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová ha ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Vivanita, ¿usted ha escuchado la frase que dice matar dos pájaros de un solo tiro? Pues este versículo se aplica para eso. ¿Saben por qué? Por lo siguiente. ¿Qué hizo Usaí cuando le habló de esa manera a Absalón?
le dijo, mira, tú vas entre el ejército, tú vas al frente, tú como el futuro rey, por favor, muéstrate. No le permitas a Aitofel que venza al rey solo. Le llenó el ego, le llenó el ego, le dijo, uy, yo creo que Absalón dijo, wow, esto sí es chévere porque yo estoy ahí al frente. Y a la vez, Absalón dijo, el consejo de Aitofel no es bueno, ¿sí ve? Trabajó en los dos. Ay, Dios mío, qué maravilla. Es que la sabiduría de Dios hace, con una sola oración vamos a lograr muchas cosas. Con una sola oración. El Señor Jesús sanó a 10 leprosos con una oración, sabe, Vivianita. Porque cuando se devolvió el extranjero y vino a darle gracias a Jesús, Jesús preguntó, ¿y dónde están los otros 9? O sea, para Jesús ya estaban sanos todos. Aquí Usaí, con un solo consejo, levantó el ego de Absalón para que fuera a la batalla porque allá iba a pasar algo. Y a la vez hizo que Aitofel quedara avergonzado. O sea, al uno lo ensalzó y al otro lo humilló. Y dice el versículo número 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Aitofel se ahorcó. Pero aquí hay como algo contraproducente, Vivianita. Esto cuesta entenderlo. Alguien que ordena su casa se ahorca. Alguien que deja todo bien y se ahorca. No, no, es difícil entenderlo, la verdad. Pero lo cierto es que este hombre se fue para su casa y maquinó su muerte y dijo, fui descubierto. Tal vez, Vivianita, tal vez cuando Aitofel escucha a Usaí, yo creo que Aitofel dice, claro, hasta Aitofel creyó lo que decía Usaí. Dijo, si yo no me mato, David me va a matar. O sea, todo lo que él dijo, que David estaba cansado, derrotado, triste, afligido, yo lo mato. La palabra de Usaí convenció al mismo Aitofel, dijo, te matas o te matan. Pero créame que caer en manos de David no era cosa fácil. Vivianita. Aitofel conocía a David, mi pastor. Muy bien. Él había estado al lado y Sí. él sabía que lo que había dicho Usaí era 100% cierto. Y yo creo que me gusta esto, mi pastor, porque Absalón y Aitofel tuvieron miedo, por eso Aitofel se ahorcó. Porque él dijo, él se llenó de temor. David, Sí. David es David. Y si yo no me ahorco, Ajá. yo creo que él me va a matar de la peor manera. Y yo creo que él por eso prefirió decir, bueno, yo elijo mi muerte y no cómo me va a matar. Porque esa era en la antigüedad los guerreros eran así. O sea, y bueno, voy con esto también, un testimonio que escuché en cierta ocasión de la gente que está en la milicia, bueno, en eso de los grupos subversivos, mi pastor, y es que ellos cargan una bala adicional en el bolsillo. Ellos no se dejan coger del enemigo, sino que prefieren matarse. Eso hizo Aitofel. Él decidió cómo morir antes de que David lo fuera a matar. Antes de caer en manos enemigas, yo creo que él dijo, yo mejor me ahorco, Mm. porque David
David me va a arrasar, no sé de qué manera. Y creo que eso fue lo que hizo Aitofel. Se llenó de miedo porque él sabía lo que le esperaba. Él sabía que David era un guerrero que mató a Goliat con una piedra. Exacto. Imagínense. ¿Qué mensaje el de Usaí, no? ¿Qué mensaje tan certero? ¿Qué mensaje tan sabio? Contundente, mi pastor, yo creo que es la palabra. Sí, Dio en el blanco 100%. total, total. Y es pensar que eso va a seguir pasando. Yo lo lamento, créame que lo lamento en gran manera. Yo considero a veces cuando estoy en mis oraciones, porque soy muy contundente, como usted lo acaba de decir, cuando oro por los brujos, cuando oro en contra de ellos, porque es que ellos sin remordimiento, sin nada, los que le están haciendo daño a los niños, los que están ahorita incitando a los niños a que se inclinen ¿sí? Mire que ayer le decía a mi esposa una noticia. En el Reino Unido, hace años sacaron un decreto de que los niños mayores de 12 años podían elegir cambiarse de sexo si lo querían. Y se dio el decreto. Pero en días pasados salió una noticia que están preocupados en el Reino Unido. Porque en todo lugar donde habían juzgados, los niños estaban haciendo fila, porque el único que podía autorizar eso era un juez. Ya los niños no dependían de los padres, de un juez que le firmara la autorización. Y como era un decreto del Estado, tenían los jueces que aceptarlo. Y impresionante, Vivis, lo que le voy a contar. La noticia decía que en los juzgados había una fila de más de 1,000 niños haciendo fila a los jueces para que les autorizaran que las clínicas les practicaran el cambio de sexo. ¿Ah? ¿Usted se imagina eso, Vivianita? Entonces les tocó reunirse el gabinete de allá y empezar como a decir, ¿qué hacemos aquí? Esto se nos va a salir de las manos. ¿Sí? Usted imagina, el Estado es el que respalda esas operaciones, el respaldo, o sea, se iban a desangrar solitos, víctimas de su propio invento. ¿Por qué coloco esto aquí? Porque uno lamenta cómo van a terminar muchas personas. Uno lo lamenta, Vivianita, uno lo lamenta en el corazón. ¿Usted no cree que a Jesús le dolió decirle a Judas, Judas, ¿sabe qué? Lo que vas a hacer, ve y hazlo ya. No me atormentes más el corazón, no me maltrates más. Te he dado miles de oportunidades, no las has aprovechado. Lo que vas a hacer, hazlo ya. Entonces yo creo que nosotros como pastores llega un momento donde uno dice, Señor, algo está pasando, alguien está interfiriendo, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué el ministerio no se desarrolla? ¿Por qué el liderazgo no se mantiene? Porque hay salones y aitofeles ahí encubiertos, cercanos, en el camino, no dejando que fluya la bendición. Y aquí el primero en salir del ring es Aitofel. ¿Quién lo sacó? El miedo. El miedo, la palabra de Usaí, es que David es un guerrero. David no está donde ustedes creen que está. David no, él se mete en alguna cueva. David no es de los que duerme 2 noches en el mismo lugar, ¿no? David no duerme. David tiene un ojo durmiendo y el otro vigilando. David es duro. Y yo creo que todo eso hizo que Absalón, perdón, Aitofel. Yo creo que Aitofel dijo, uy, no. Y Vivianita, pues mañana vamos a tener el último programa de como una antesala a lo que va a ser la vigilia de este viernes 9 de junio desde las 8 de la noche. Vamos a estar culminando allá presencialmente en la iglesia. Invitamos a todos los que habitan acá en Bogotá, los invitamos de municipios cercanos a que vengan a esta vigilia,
Absalón, el hombre que pudo llegar a ser y no fue. Lo que pudo haber sido de Absalón, el hijo de David, hubiera sido un gran protagonista en la Biblia, pero desafortunadamente un mal ejemplo. Nada digno de imitar, nada digno de seguir. Pero vamos a estar ahí haciendo esta vigilia. Y mañana tendremos nuestro último programa de esta transmisión y de este tema, ¿sí? Pero que nos demos cuenta que hay personas que definitivamente no supieron valorar la vida que tuvieron, no supieron valorar la cuna donde nacieron, no supieron valorar a sus padres, a sus consejeros, todo lo echaron por la borda, todo. Vidas como sin propósito, vidas que pareciera que Dios no los hubiera mandado con un buen plan, pero no que haya sido así, sino que ellos, porque tenemos la libertad, ¿no? Tenemos el libre albedrío. Y Absalón escogió esa vida. Absalón escogió esa vida. Aitofel escogió esa vida. Nadie los obligó. Ellos solitos se metieron ahí. Entonces, mañana con la ayuda del Señor culminamos. Mañana 8 a.m. Vivianita cordialmente invitada para que nos ayude a culminar este tema y bueno, y que sea de bendición para más personas. Que sea de bendición. Lo dejamos por hoy. Bendecimos sus vidas, los queremos mucho. Gracias a quienes a través de Facebook Live, aún de otros lugares, han estado con nosotros. Bendecimos de una manera muy calurosa a nuestra amada pastora Margarita Olarte. Ella es pastora de la Iglesia El Retorno de Cristo, que tiene varias sedes en varios lugares. Y algo que me alegra de ella es que sus hijos son pastores. Creo que son 3 de sus hijos que pastorean iglesias Retorno de Cristo. Bendecimos la vida de Melvi González, de Argenis, Joana Aguirre, de Enrique Ospina, él está desde Canadá, Norteamérica, de Rosaura Quintero, acá desde la localidad Quinta de Usme, Javier Francisco Araujo, desde el barrio 20 de Julio, Jamie Linares, que ha estado con nosotros desde Estados Unidos, Lucía Rosero, de igual manera, allí en la localidad Quinta, bendecirle sus vidas. Lucía Rosero, ella es mamita de un pastor, nos alegra mucho eso. Bendecirle sus vidas, la verdad que para nosotros ha sido un placer y también a quienes han estado con nosotros aquí a través de Sala Zoom. Mañana nuestro último programa con respecto al tema de Absalón. Vivianita, por favor regálenos sus palabras de despedida. Su micrófono, Vivis, por favor. Listo. No, mi pastor, muchas gracias por haberme invitado y gracias a todos los que se conectaron y estuvieron ahí. Espero que esta palabra esté calando en cada corazón de una manera muy especial. Y nada, nos vemos mañana en un nuevo programa. Y que Dios culmine este tema de Absalón con broche de oro. Si Él lo puso, es porque Él tenía cosas que decir a través de nosotros acerca de este tema, mi pastor. Y hemos visto de verdad que cómo se han caído velos, porque sé que Dios está quitando velos en cada corazón, en cada corazón. Y bueno, nos vemos mañana. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Amén, muy bien. De igual manera para su merced, Vivianita, y extenderle la invitación a pastores que deseen hacer parte de esta transmisión con todo gusto. Es cuestión de que envíen un mensaje por WhatsApp y les enviamos el link para que ingresen aquí por esta plataforma y puedan dar su parecer, puedan dar también sus aportes, que son muy valiosos cuando vienen de la boca de ministros de Dios. Así puede que para nosotros será un placer tenerles. Y también el día viernes tenemos nuestro renuevo ministerial. Así lo hemos nombrado, renuevo ministerial. Necesitamos trabajar con pastores y pastoras, hombres y mujeres de Dios y ayudarles a que se cuiden y a que crezcan en todas las áreas de sus vidas. Mil bendiciones, que tengan un feliz resto de día a todos. Felicidades.